Están buscándolo para matarlo. Todos lo saben. Los vecinos lo saben. Las autoridades lo saben. Él mismo lo sabe. Y sin embargo, en medio de una fiesta multitudinaria, en el corazón mismo del templo de Jerusalén, rodeado de los mismos hombres que quieren eliminarlo, Jesús abre la boca y grita. No susurra, no habla en código, no se esconde entre la multitud. Grita, en el lugar más público de Israel, frente a los que buscan su cabeza, levanta la voz y dice exactamente lo que ellos no quieren escuchar. Y nadie puede tocarlo, no porque haya guardias protegiéndolo, no porque la multitud lo defienda, no porque tenga algún tipo de influencia política. Nadie puede tocarlo por una razón que escapa completamente al control humano. Una razón que el Evangelio describe con 5 palabras que deberían cambiar la forma en que entendemos todo lo que nos pasa. Porque aún no había llegado su hora. Su hora, no la de ellos, suya, de Él, de Dios. Y mientras esa hora no llegara, todo el poder del mundo podía conspirar, planificar, acechar, y no iba a lograr absolutamente nada. Bienvenido al Evangelio del Día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan y dice así. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos buscaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Jesús fue también a la fiesta, pero no abiertamente, sino a escondidas. Algunos habitantes de Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó en voz alta, Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de apresarlo, pero nadie le puso la mano encima, porque aún no había llegado su hora. Lo primero que llama la atención es una tensión que recorre todo el pasaje como una corriente subterránea. Jesús no quiere ir a Judea. El Evangelio lo dice abiertamente. No quería andar por allá porque lo buscaban para matarlo. Eso significa que Jesús conoce el peligro. Lo mide. Lo sabe. No camina hacia la muerte como alguien que ignora lo que le espera. Camina con plena conciencia de la amenaza. Y aún así, va. No abiertamente, no con un anuncio público, va en secreto. Llega a Jerusalén en medio de la multitud sin ser notado. El Dios que creó el universo entra a su propia ciudad como un desconocido. Hay algo en esa imagen que merece detenerse. El creador del templo entra al templo sin que nadie lo reconozca. El que hizo los cielos camina entre las carpas de la fiesta de las tiendas sin levantar sospechas. La fiesta de las tiendas, que conmemoraba los 40 años en el desierto, la presencia de Dios caminando con su pueblo en una nube de día y fuego de noche. Y ahora ese mismo Dios camina entre ellos de nuevo. Pero esta vez no en una nube, en carne, y no lo ven. El prólogo del Evangelio de Juan lo había dicho desde el principio. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Eso no fue solo un evento del nacimiento de Jesús. Es algo que se repite una y otra vez a lo largo de toda su vida. Y este pasaje es un ejemplo perfecto. Y entonces, en medio de esa invisibilidad elegida, Jesús hace algo inesperado. El que llegó en secreto de pronto enseña abiertamente en el templo, sin transición, sin explicación. El que se ocultó para entrar ahora se expone para hablar.
Es como si el secreto de la llegada fuera solamente una estrategia para llegar al lugar donde necesitaba estar. Y una vez allí, ya no hay secreto posible. Porque lo que tiene que decir no puede decirse en voz baja. Los habitantes de Jerusalén lo reconocen, y empieza un murmullo que revela algo muy humano y muy actual. Dicen, ¿no es este al que quieren matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Están confundidos. Si las autoridades quieren matarlo, ¿por qué lo dejan hablar? ¿Será que cambiaron de opinión? ¿Será que descubrieron que sí es el Mesías? Y entonces viene la objeción, la que ellos creen que cierra el caso definitivamente. Nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Existía una tradición popular, no universal, pero bastante extendida, de que el Mesías aparecería de forma misteriosa, sin que nadie conociera su origen, una especie de llegada desde lo desconocido. Y estos habitantes de Jerusalén creen saber de dónde es Jesús. Es de Nazaret, es de Galilea, conocen su pueblo, probablemente conocen a su familia, y eso, para ellos, lo descalifica. Si sabemos de dónde viene, no puede ser el Mesías. La ironía de esto es tan profunda que duele, porque creen saber de dónde es Jesús, pero no tienen la menor idea. Conocen su pueblo, no conocen su origen. Saben que viene de Galilea, no saben que viene del Padre. Tienen la información geográfica, les falta la verdad esencial. Y Jesús lo dice, no lo insinúa, no lo sugiere, exclama, en voz alta, en el templo. Jesús no responde a sus murmullos con otro murmullo. Les grita la verdad en la cara. Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Hasta ahí parece darles la razón, pero lo que viene después derrumba todo lo que creen saber. Sin embargo, yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, a quien ustedes no conocen. Esa frase tiene una estructura que funciona como un bisturí. Primero concede, sí, me conocen. Luego corta, pero al que me envió no lo conocen. Saben mi nombre, mi cara, mi pueblo, mi familia, pero no saben lo esencial. No saben quién me mandó. No conocen al Padre. Y si no conocen al Padre, entonces no me conocen a mí tampoco, por mucho que crean lo contrario. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 151, enseña que creer en Dios implica conocerlo. No solo saber que existe, sino conocerlo. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Puedo saber que alguien existe y no conocerlo en absoluto. Puedo tener datos correctos y una comprensión completamente equivocada. Y eso es exactamente lo que le pasa a esta gente en Jerusalén. Tienen datos sobre Jesús. Les falta conocimiento de Jesús. Y eso no es un problema del siglo primero. Es un problema de hoy. Porque se puede saber mucho sobre Jesús y no conocerlo. Se puede recitar el credo de memoria y no haber tenido nunca un encuentro personal con él. Se puede ir a misa cada domingo, conocer las oraciones, manejar el vocabulario católico con soltura y al mismo tiempo vivir como si Dios fuera un concepto abstracto en lugar de una persona viva que te envió a su Hijo. La diferencia entre saber sobre Dios y conocer a Dios es la diferencia entre leer sobre el océano y meterse en el agua. La información te mantiene seco, el conocimiento te empapa. Y luego Jesús dice algo que solo puede decir alguien, que es lo que dice ser. Yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Procedo de Él. No dice Él me creó, no dice Él me llamó. Dice procedo. Jesús no solo viene de parte de Dios, viene de dentro de Dios. Su origen no es Nazaret, su origen no es Galilea, su origen es el seno mismo del Padre. El credo de Nicea lo resume con estas palabras: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús procede del Padre como la luz procede de la fuente. No es una creación, es una emanación eterna. Es Dios, que sale de Dios sin dejar de ser Dios. Y la reacción de los que escuchan
confirma que entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. Trataron de apresarlo. No trataron de debatir con él. No le pidieron explicaciones. Trataron de apresarlo. Porque lo que Jesús dijo no era una opinión teológica discutible. Era una afirmación sobre su identidad que solo podía ser la verdad más grande jamás pronunciada o la blasfemia más grave jamás cometida. No había punto medio. Y entonces, el Evangelio cierra con esa línea que sostiene todo el pasaje desde abajo, como los cimientos sostienen un edificio, pero nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado su hora. Su hora. Juan usa esta expresión a lo largo de todo su Evangelio como un hilo que conecta cada escena con el destino final de Jesús. En las bodas de Caná, Jesús le dice a María: «Todavía no ha llegado mi hora». Aquí, en el templo, nadie puede tocarlo porque su hora no ha llegado. Y cuando finalmente llega la hora, en Juan capítulo 13, versículo 1, el Evangelio dice: «Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, la hora de Jesús es la cruz, y todo lo que sucede antes de esa hora está protegido por una soberanía que ningún poder humano puede vulnerar. Los que quieren matarlo no pueden hacerlo, no porque les falte voluntad, no porque les falte poder político, no porque les falte odio, no pueden porque no es el momento, porque hay un reloj que no manejan ellos, un calendario que no controlan, una hora que solo el Padre conoce y que solo el Hijo acepta. Eso tiene una implicación directa para cualquiera que hoy sienta que las circunstancias lo superan, que las amenazas son demasiado grandes, que los enemigos son demasiado fuertes, que la situación es incontrolable, porque si Jesús pudo caminar en medio de los que querían matarlo y salir ileso porque su hora no había llegado, entonces hay una verdad que aplica también a cada vida humana que se pone en manos de Dios. Nadie puede tocar lo que Dios está protegiendo. Nadie puede adelantar lo que Dios ha decidido que espere. Nadie puede destruir lo que Dios todavía está construyendo. Eso no significa que no habrá sufrimiento. La hora de Jesús sí llegó. Y cuando llegó, fue la cruz. Pero incluso la cruz no fue un accidente ni una derrota. Fue el momento elegido por Dios para la salvación del mundo. Fue la hora en que el amor alcanzó su máxima expresión. Fue la hora en que la muerte fue vencida desde dentro. San Agustín, comentando este pasaje, escribe algo que se graba en la memoria. ¿Por qué no pudieron apresarlo? Porque él no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque aún no había llegado su hora. No la hora en que se vería forzado a morir, sino la hora en que se dignaría ser entregado. Se dignaría. Elegiría. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Fue dueño de cada momento. Incluso el momento de su muerte fue un acto de voluntad soberana. Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente, dice en Juan capítulo 10, versículo 18. Y eso cambia por completo la lectura de cada escena de peligro en el Evangelio. Jesús no se escapa de la muerte. Administra el momento. Este Evangelio nos deja frente a dos realidades que operan simultáneamente en el mismo espacio. La primera es que hay fuerzas en el mundo que trabajan contra la obra de Dios, que intentan silenciar la verdad, que buscan eliminar lo que les incomoda, que conspiran contra lo que no pueden controlar. Eso era verdad en Jerusalén y es verdad hoy. La segunda es que ninguna de esas fuerzas tiene la última palabra. Nunca la tuvo, nunca la tendrá, porque hay una hora que solo Dios maneja, y en esa hora, todo lo que parecía perdido se revela como ganado. Todo lo que parecía derrota se revela como victoria. Todo lo que parecía final se revela como principio. Jesús caminó entre sus enemigos con la libertad de quien sabe que su vida no está en manos de ellos. Habló con la autoridad de quien sabe exactamente de dónde viene y a dónde va. Y se mantuvo firme con la paz de quien sabe que ningún plan humano puede alterar el plan de Dios. Nadie le puso la mano encima,
porque aún no había llegado su hora. Esa frase no es solo una nota histórica sobre algo que pasó hace 2000 años en un templo de Jerusalén. Es una declaración sobre cómo funciona la realidad cuando Dios está al mando. Y Dios siempre está al mando, aunque no lo parezca, aunque la amenaza se sienta real, aunque el enemigo parezca más fuerte, aunque la noche se alargue más de lo que creíamos posible. Hay una hora, y esa hora no la decide el mundo, la decide Dios. Y cuando llegue, será exactamente lo que tenga que ser. Si este video te llegó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete, y mañana seguimos caminando juntos. Que Dios te bendiga.